gozo, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Yo le invito a que usted abra su Biblia en Santiago, capítulo 3, la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, para que podamos leer de los versículos 2 al 12. Yo le voy a pedir que por favor usted siga con su vista la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer este pasaje en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Santiago, capítulo 3, versículos del 2 al 12. Cuando usted lo haya encontrado, diga un fuerte amén, por favor, para saber que podemos recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: todos cometemos muchas faltas, pero solo quien es capaz de dominar su lengua es una persona madura y puede dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante lo dirige con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Si usted toma notas de los mensajes, quiero darle el tema de esta mañana, al que he titulado: tu lengua provoca cielos abiertos o no. Así lo he titulado hoy. Tu lengua provoca cielos abiertos o no. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero hablamos mucho. Es un hecho y ha sido ya comprobado por la ciencia que hablamos miles de palabras todos los días. Dicen por ahí algunos estudiosos de este tema que las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Y para ser más exactos, en un promedio un hombre habla diariamente 13,000 palabras. Entonces empiezan a hacer cuentas, por favor, ¿cuánto hablan las mujeres? Todos hablamos mucho, sean 13,000, sean 26,000, o sea la cantidad que sea, todos los que estamos aquí hablamos y a veces hablamos mucho. También está comprobado que las mujeres hablan más rápido que los hombres. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos lo saben? Pero la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Y a veces yo creo que deberíamos preguntarnos si es tan importante hablar mucho, una cantidad grande de palabras, o mejor hablar calidad. Aquí vale más la calidad que la cantidad, porque como ya vimos, dice la Biblia que si hablamos mucho, pues podemos ser propensos a pecar y hablar de más. Y yo creo que esta es una de las áreas en que más disciplina necesitamos. Hemos hablado de la disciplina aplicada a muchas áreas de nuestra vida, cómo podemos disciplinar ciertos hábitos, cómo podemos tener ciertas disciplinas espirituales, cómo a veces somos disciplinados con el propósito de madurar. Y yo encontré una definición de disciplina que compartí hace algún tiempo, y la definición que traigo de disciplina es la voluntad decidida a hacer cualquier cosa, refrenar emociones, pasiones, temores y frustraciones para producir un buen fruto. ¿Cuántos saben que Dios quiere un buen fruto de nuestra vida? Para producir un buen fruto necesitamos aprender a disciplinarnos. Se requiere disciplina para tener una vida saludable. Se requiere disciplina para poder avanzar en los estudios. Se requiere disciplina para poder ser hábil o diestro en alguna profesión o en algún oficio. Se requiere disciplina para poder fortalecer y crecer en nuestra relación con Dios. Se necesita la disciplina en todas las áreas de nuestra vida, pero sin lugar a dudas, como decía Santiago, el apóstol Santiago, hay muchas cosas en las cuales podríamos dominar o tener disciplina, pero cuán difícil a veces es tener disciplina en nuestra boca, tener disciplina con nuestra lengua. Y yo creo que Dios quiere producir un buen fruto, un fruto abundante en nuestra vida, pero quiere producir un fruto de calidad, un fruto bueno. Una de las características en la Biblia de las personas que son virtuosas, de las personas que son excelentes, de las personas que son prudentes, tiene que ver siempre o está relacionada con el uso de la lengua, en la forma en cómo hablan. Por ejemplo, en Proverbios 31, un pasaje muy conocido por todos nosotros, nos habla acerca de la mujer virtuosa. Y habla ese pasaje de que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, dice, y la ley de la clemencia está en su lengua. En la Nueva Versión Internacional dice, cuando la mujer virtuosa habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Se habla acerca de la mujer virtuosa, se habla acerca del hombre prudente, como lo acabamos de leer hace un momentito, el que refrena sus labios es prudente. Entonces, normalmente en la Biblia se habla de las personas que tienen prudencia, virtud, cuando saben disciplinar su boca, cuando saben disciplinar su lengua. Y una de las cosas que yo creo que hemos aprendido en Casa de Restauración tiene que ver con el permitir que el Espíritu Santo produzca el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero el problema es si nuestra manera de hablar está manifestando o revelando el fruto del Espíritu. Porque podemos tener quizás una buena actitud, pero el problema son nuestras palabras. Y la pregunta sería, ¿lo que yo hablo revela también el fruto del Espíritu? ¿Lo que yo hablo revela amor? ¿Lo que yo hablo revela gozo? ¿Lo que yo hablo manifiesta paz, mansedumbre, dominio propio? Porque el fruto del Espíritu también debe manifestarse a través de nuestra boca, de nuestra lengua. Así es que tendríamos que hacernos 6 preguntas muy importantes en este día en relación a cómo nosotros hablamos. Y la primera pregunta sería, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué decimos? Esa sería la primera pregunta. Porque lo que tú dices, dice la Biblia, revela lo que hay en tu corazón. Mateo 12:34, el Señor Jesús reprende a los fariseos y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice, camada de víboras.
¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué decimos? No hace mucho escuché compartir a mi esposa aquí en el púlpito acerca de que si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Y después de analizar esa pregunta, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada, entonces yo me haría estas 6 preguntas. Y la primera es, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que voy a decir? Si lo que voy a decir es algo bueno, lo digo, pero si no, mejor soy prudente y refreno mi lengua, disciplino mi lengua. Pues de lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Yo entiendo que todos en algún momento podemos estar alterados en nuestras emociones, estresados, pasando por una prueba, una circunstancia difícil, y que a veces esas emociones pueden gobernar o tratar de gobernar nuestra boca. Pero tenemos que asegurarnos que lo que está en nuestro corazón sea coherente con lo que estamos hablando con nuestra boca. Por eso es que la primera pregunta es, ¿qué es lo que decimos? La segunda pregunta es, ¿por qué lo decimos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me está llevando a decir lo que yo quiero decir? ¿Por qué lo decimos? Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que tú dices revela tus motivaciones y revela las intenciones de tu corazón. La tercera pregunta sería, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Porque la manera en cómo nosotros decimos las cosas revela nuestro carácter, revela nuestra actitud. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa antes de hablar, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Noten una vez más cómo lo que es justicia, lo que es prudencia, lo que es virtud está relacionada con la boca. Y dice que el corazón de un hombre justo piensa antes de hablar. El problema es que muchas veces nosotros nos arrancamos y hablamos y después pensamos. Y el problema es que a veces hablamos cosas que no teníamos que decir, que no debíamos decir, que no son las cosas que verdaderamente están en nuestro corazón, pero una vez que las palabras han salido de nuestra boca, el daño está hecho. Porque la Biblia dice, como vamos a ver más adelante, que hay palabras que pegan más y que hieren más que un golpe de una espada. Y el problema no fue por qué lo dijiste, sino que quizás la forma en lo que tú lo dijiste produce un resultado muy diferente. Yo siempre estoy a favor más de la comunicación personal que a través de los correos electrónicos, que a través del Facebook, que a través de todas las formas en que ahora uno se puede comunicar. Porque aunque hemos tratado en la humanidad, ahora con la tecnología, de buscar signos y simbolitos que traten de expresar lo que verdaderamente queremos decir, cuando las palabras solamente están escritas, no podemos tener la capacidad de darnos cuenta lo que verdaderamente las palabras quieren decir. Como alguna vez yo les decía, no es lo mismo decir ¿cómo amaneciste? A decir ¿cómo amaneciste? O a decir ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? O sea, son dos palabras que se podrían decir de tantas formas tan diferentes y que van a producir un impacto o un resultado muy diferente. La siguiente pregunta, la cuarta pregunta sería, ¿cuándo lo decimos? Porque cuando tú hablas, eso también revela qué tan oportuno tú eres. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice que hay un tiempo para todo. Dice hay tiempo de romper, tiempo de coser, pero también dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Y hay tiempos en los que lo mejor que podemos hacer es no hablar. La pregunta que yo podría hacer esta tarde sería, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos metido en problemas por nuestra boca? Levante su mano.
Seamos honestos. Qué bueno que aquí todos somos honestos. Muy bien. Entonces, ya vimos qué decimos, sería la primera pregunta. ¿Por qué lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Esto es algo muy importante. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La siguiente pregunta es, ¿dónde lo decimos? Y en esta pregunta se revela si tú eres una persona prudente o no. Y la última sería, ¿a quién lo decimos? Eso revela qué tan maduro tú eres, cuánta madurez hay en tu vida. Por ejemplo, Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Aquí estamos hablando precisamente de a quién nosotros le decimos las cosas, con quién nosotros compartimos las cosas y qué son las cosas que nosotros decimos. Así es que yo quiero que nos demos cuenta que todo lo que hablamos produce un efecto. Ya vimos ahorita toda la forma en que podemos hablar, pero yo quiero que nos enfoquemos en esta tarde acerca de las cosas que nosotros podemos producir cuando hablamos. Hemos estado hablando acerca de cómo poder estar posicionados bajo los cielos abiertos, cómo poder estar posicionado para la bendición. Hemos estado insistiendo cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes determinan si estaremos o no en el lugar que Dios quiere que estemos para ser bendecidos. Y yo creo con todo mi corazón que la forma en cómo nosotros hablamos puede determinar si los cielos se abren sobre nuestras vidas o no. Así es que yo quiero compartirles rápidamente algunos puntos acerca de las cosas que se pueden producir con nuestras palabras. ¿Qué es lo que revela nuestro hablar? Y el punto número 1 sería que tu manera de hablar revela el nivel de tu relación con Dios. Tu manera de hablar revela el nivel de tu relación con Dios. Mateo 26 dice que después de que habían aprendido al Señor Jesús, Pedro andaba por ahí, y dice el texto, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Una persona que experimenta un buen nivel de relación con Dios se puede reconocer fácilmente por la manera en cómo habla. Así como cuando Moisés descendió del monte y dice la Escritura que su rostro irradiaba la gloria de Dios y todo el mundo podía ver que la gloria de Dios estaba siendo reflejada en el rostro de Moisés. De la misma manera, cuando tú escuchas a una persona hablar, tú puedes darte cuenta si esa persona tiene una buena relación con Dios y qué nivel de relación tiene con Dios. Santiago 1:26 dice, quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Uno puede darse cuenta cuando una persona habla de una manera religiosa y cuando una persona habla en una forma espiritual. Pareciera que es que es semejante, pero es totalmente diferente. La segunda cosa que tendríamos que descubrir hoy es que nuestro hablar puede impartir sanidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo. La forma en que tú hablas puede impartir sanidad al alma o al cuerpo. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Muchas veces la forma en como tú hablas puede traer o impartir bendición a quien te escucha. Puede traer paz al corazón de quien está ansioso. Tu forma de hablar puede traer sanidad al alma y al corazón
de que quizás está deprimido. Proverbios 12:18 dice, la lengua de los sabios es medicina. Entonces esto nos deja ver que nuestra forma de hablar debe de ser una forma de hablar tal que cuando las personas nos escuchan pueden recibir sanidad en su corazón, pueden recibir sanidad en su mente, y aún tu boca puede ser un instrumento de sanidad física al cuerpo de los que te escuchan. Hemos hablado muchas veces del poder que hay en nuestra boca y cómo el Señor habló acerca y enseñó acerca de la autoridad que tenemos en su nombre para poder hablar y que cosas extraordinarias sucedan. Cuando el Señor enseñó, por ejemplo, acerca del monte, dijo, tú dirás, hablarás al monte, quítate, y el monte se quitará. Hay tal poder en la forma en que nosotros hablamos, pero el secreto es la forma, lo que nosotros decimos, lo que sale de nuestra boca. Eso tiene poder y puede ser usado para bendición y sanidad nuestra y de las personas que nos escuchan. En tercer lugar, tu hablar puede producir heridas y dolor. Así como la lengua o nuestro hablar puede traer sanidad, lamentablemente también tenemos la capacidad de herir o producir dolor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, es decir, son para palabras que hieren. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí vemos la contraparte, las dos formas en que podemos usar nuestra boca. Por un lado, puede ser árbol de vida, puede infundir vida, puede infundir aliento, puede infundir sanidad. Pero por el otro lado dice, pero la lengua perversa es quebrantamiento de espíritu. Número 4, tu hablar puede producir enojo y frustración. Proverbios 19:13, por ejemplo, dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Aunque estos versículos están más enfocados hacia la mujer, aplica para todos nosotros. Hay veces que de una manera incesante, como una gotera, dice, ¿cuántos han tenido alguna vez alguna gotera? Ustedes saben lo molesto que puede ser una gotera. Y dice la Biblia que la boca, las palabras de una persona que es insensata o que es contenciosa, es como una gotera, ¿no? Y dicen por ahí, ¿no? De poquito en poquito se llena el jarrito y llega un momento que se desparrama. Número 5, tu hablar es una fuerza o un poder, como ustedes lo quieran poner, que produce bendición o maldición. Tu hablar es una fuerza o poder que puede producir bendición o maldición. La Biblia nos enseña, hermanos, que la forma más poderosa en la que se puede transmitir poder espiritual para bendecir o maldecir está en nuestras palabras. No hay otra forma. El vehículo a través del cual se puede impartir una bendición o una maldición, la forma en que sale poder para transmitir esa bendición o esa maldición es solamente a través de nuestra boca. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. La Biblia dice, la muerte y la vida, Proverbios 18:21, están en poder de la lengua.
y el hombre vivirá las consecuencias de lo que habla. Tenemos que asegurarnos que cuando nosotros hablamos, verdaderamente estamos hablando palabras de bendición y no de maldición. Número 6. Tu hablar echa a andar tu imaginación y te lleva a mentir. Tu hablar echa a andar tu imaginación y te lleva a mentir. Acabamos de leer en Santiago 3, pero dice el versículo 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, dice la palabra del Señor. Y tiene el poder, dice, para contaminar, pero dice, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión, quizás hemos mentido. Y cuando no se frena una mentira a tiempo, ¿qué sucede? Lo hemos ejemplificado muchas veces, es como una bolita de nieve, ¿no? Conforme empieza a avanzar, ¿no?, una cosa o una mentira lleva a la otra, y lleva a la otra, y lleva a la otra, y cada vez es más grande, hasta que llega el momento en que ya no se puede controlar y termina por aplastarte. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de actitud. Una cosa que empieza como una imaginación, como una mentira, termina por ser un gran problema. Porque ahora para cubrir la pequeña mentira tienes que decir una mentira más grande. Y después una más grande. Y después una más grande. Hasta que llega un momento en que el caos, la confusión, terminan por aplastarte. Dice Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Aquí vemos una vez más el contraste en el uso de la lengua. Punto número 7. Tu manera de hablar revela tu estado emocional. Tu manera de hablar revela tu estado y tu estabilidad, yo agregaría, emocional. La semana pasada estuvimos hablando acerca del hombre de doble ánimo, el hombre que es inconstante o inestable en todos sus caminos. Y muchas veces hay personas que fácilmente cambian de opinión. La Biblia nos exhorta a que nuestro hablar sea sí o no. Dice Mateo 5:37, Jesús enseñó, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Eso quiere decir que tenemos que ser personas de palabra. Que cuando decimos sí a algo, tenemos que cumplir lo que decimos. No podemos empezar a caer en contradicciones. Pero hay personas que cambian de opinión dependiendo de las circunstancias. Hay personas que cambian de opinión si de repente su estado de ánimo cambia. Pero la palabra del Señor nos alienta a que tengamos estabilidad en nuestra forma de hablar y coherencia. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que entender que nuestra boca es un instrumento de bendición. No es el tema de esta tarde, pero en algunas ocasiones he enseñado lo importante que es ponernos de acuerdo con el reino de los cielos en nuestra forma de hablar. Porque a veces, bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos, en lugar de conectarnos con el cielo, en nuestra forma de hablar, pareciera que nos ponemos más de acuerdo con el reino de las tinieblas. Y el punto es que de todas formas va a salir poder de nuestra boca.
sea que la usemos de manera adecuada o sea que la usemos de manera incorrecta, de todas formas, cuando salen las palabras de nuestra boca, tienen poder, para bendición o para maldición. Pero dice el apóstol Santiago, no pueden proceder de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede proceder de una misma fuente bendición o maldición. Punto número 8. Tu manera de hablar revela la condición de tu alma. Tu manera de hablar revela la condición de tu alma. Una de las estrategias que el enemigo utiliza para empezar a crear fortalezas de maldad en nuestra mente o en nuestro corazón es creando argumentos en nuestros pensamientos. El enemigo, sin lugar a dudas, es astuto, pero a veces le falta creatividad, porque sigue utilizando los mismos engaños desde que el hombre fue creado. ¿Qué hizo Satanás con Adán y con Eva? Él creó un argumento en el cual Adán y Eva cayeron en esa argumentación. Como ustedes saben, fueron engañados y finalmente terminaron pecando. Y el enemigo quiso usar la misma estrategia con el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto. Pero de la misma manera, ahora el enemigo quiere vencernos creando argumentos en nuestra mente. Esos argumentos tienen el propósito de hacernos creer y declarar mentiras como si fueran verdades. Quiere que nos creamos los argumentos que Él trae a nuestra mente para que después nosotros los hablemos. Porque la Biblia dice que lo que nosotros creemos, eso hablamos. Dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Y lo que tú creas en tu mente y en tu corazón, como ya lo vimos hace un momento, es lo que vas a declarar con tu boca. Entonces, cuando el enemigo viene a traer un argumento, una fortaleza en tu mente, diciéndote, por ejemplo, que tú estás bajo condenación, y nosotros nos creemos ese argumento, entonces vamos a empezar a hablar bajo condenación. Si el enemigo trae un argumento en el cual nos haga creer un sentido de baja autoestima, entonces, cuando tú crees eso, empiezas a hablar con baja autoestima. Y el problema es que tú estás declarando lo que tú te creíste en tu mente y en tu corazón, y el poder que está saliendo de tu boca, lo único que hace es fortalecer más el argumento y la fortaleza que el enemigo ha puesto en tu mente. El enemigo viene y te trae un argumento para que tú te sientas inseguro. Entonces, ¿qué sucede? Como tú te crees el argumento, entonces empiezas a hablar y tu hablar refleja inseguridad. Y lo único que sucede es que estás usando el poder de tu boca para fortalecer más esa inseguridad en tu vida. Por eso es muy importante, como dice la Escritura, que cuando peleemos la batalla espiritual en nuestra mente, nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. El diablo dice, puede traer cualquier tipo de argumentos. Tú nunca saldrás adelante. Y si tú te lo crees, al ratito tú lo empiezas a hablar y a declarar. Nunca vamos a salir de esta. No vamos a salir adelante. ¿Y qué sucede? Que ya poder salió de tu boca.
Y en lugar de ponerte de acuerdo con el reino de Dios, te estás poniendo de acuerdo con el enemigo para traer más fuerza a esa fortaleza que el enemigo puso en tu mente. Por eso tenemos que aprender a contrarrestar los argumentos del enemigo con la palabra de Dios. Contrarrestar los argumentos del enemigo con un canto de alabanza o de adoración. Cuando tú te sientas inseguro, cuando el enemigo quiera traer un argumento de inseguridad a tu vida, en ese mismo momento tú empiezas a alabar a Dios. Recuerda los cantos con los que alabamos al Señor aquí. Y tú puedes declarar, en Él estoy seguro. Y te avientas todo el Salmo 91 cantado, ¿no? Si te cuesta mucho trabajo aprender a memorizar las Escrituras, memorízate los cantos que están basados en las Escrituras. De tal manera que cuando el argumento viene, cuando el ataque viene, tú ya tienes una forma de contrarrestarlo y no permitir que el enemigo establezca una fortaleza espiritual en tu pensamiento o en tu corazón. Porque lo que tú creas, eso es lo que tú vas a hablar. Recuerda las promesas de Dios. La Escritura dice que las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, cuando viene un argumento de parte del enemigo que quiere hacerte dudar, por ejemplo, de tus capacidades, no, es que nunca lo vas a poder hacer. Después empiezas a hablar, no, pues yo creo que sí, no creo que lo pueda yo hacer. En lugar de eso, cambia, aplica una promesa, un versículo de la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que estás haciendo es derribar ese argumento, llevando cautivo tu pensamiento a obedecer la palabra de Dios. No es que tú siempre vas a estar enfermo. Como eso ya me lo creí, pues entonces, ¿qué es lo que hablo? No, pues la verdad es que yo no creo que, no, es que toda mi familia siempre estamos enfermos. En lugar de eso, tú declaras la palabra de Dios. El Señor llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias, y por sus heridas he sido ya sanado. Y destruyes el argumento, destruyes esa fuerza que el enemigo quiere traer a tu mente y a tu corazón. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si yo conozco la verdad de Dios, si yo conozco la verdad de su palabra, entonces yo podré ser libre de la condenación. Yo podré ser libre de la culpa. Yo podré ser libre de la enfermedad. Yo podré ser libre de cualquier argumento con el cual el enemigo quiera oprimirme. Amén. Número 9. Tu manera de hablar puede revelar ciertos pecados ocultos. Tu manera de hablar puede revelar ciertos pecados ocultos. Hay muchos textos en la Escritura. Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Puede ser que haya ciertas áreas de debilidad en tu vida, ciertas áreas que quizás en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, eran un verdadero problema en tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, a quién escuchamos. Aquí nos habla de que un corazón que está inclinado hacia la mentira, pues obviamente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Busca personas que hablan y echan a volar la rueda de la imaginación con sus mentiras. Una persona que es detractora, pues busca personas que son igual detractoras para ponerse a detractorear, para ponerse a murmurar, para el chisme. Tenemos que tener mucho cuidado. Si ya sabemos en qué
en qué áreas en otro tiempo el Señor nos sacó, nos perdonó, nos limpió, nos restauró, pues de no abrir nuevamente la puerta al enemigo con ese tipo de situaciones o de personas. La Biblia dice, el Salmo 5, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Está hablando el salmista de ese tipo de personas, de ese grupo de personas con los cuales él no quiere estar. Porque ya sabe que estar cerca de ellos es escuchar maldad, es escuchar muerte en sus labios. Por eso dice, sepulcro abierto es su garganta. Por eso dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, pero luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque el diablo los hace y ellos se juntan. Y dice, es bienaventurada la persona que tiene la capacidad del discernimiento y la decisión de no sentarse a la mesa con personas que lo único que hacen es traer juicio, murmuración, maldición, chismes, mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y número 10 y último, tu hablar determina tu destino. Tu hablar determina tu destino. Una vez más, la forma en cómo nosotros hablamos va a determinar si estaremos posicionados bajo los cielos abiertos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar ahí, posicionados para la bendición? Estar bajo los cielos abiertos de Dios. Pues eso depende de la manera en cómo nosotros hablamos. Ya estuvimos comentando 6 preguntas que tendríamos que hacernos cuando nosotros hablamos. Recordar que en el mucho hablar hay mucho riesgo también de pecar. Recordar lo que hemos visto en estos puntos y recordar la palabra del Señor en Santiago 1:19 que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nuestra oración, Salmo 119:4, debería de ser, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Deberíamos levantarnos cada mañana y decir, Señor, que mis palabras hoy, mis pensamientos sean aceptables para ti. Y yo les aseguro, hermanos, que no solamente no nos vamos a meter en problemas con nuestra boca, sino que además nuestra boca será un instrumento para traer bendición, no solo a nuestra propia vida, bendición a los que nos rodean, bendición a cualquier persona que nos escuche. Qué hermoso sería que cada vez que tú y yo hablamos, estamos provocando que los cielos se abran. Pero qué triste que nuestro hablar produzca que los cielos se cierren sobre nuestra vida, que deje de ser bendición para las personas que nos escuchan. Así es que tu hablar, mi hablar puede provocar cielos abiertos o no. La decisión de cómo usemos nuestra boca es nuestra. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Restaurando tu corazón, tu relación